Hay rupturas que no solo rompen el corazón, rompen la identidad. Te dejan mirando el reflejo en el espejo sin saber quién eres ahora que esa persona ya no está. Porque cuando amas de verdad, entregas partes de ti. Y cuando todo termina, esas partes quedan dispersas, repartidas entre recuerdos, promesas y lugares que ya no te pertenecen. Al principio crees que el dolor es por haber perdido a alguien. Pero después de un tiempo entiendes que el verdadero duelo es por haber perdido una versión de ti que existía solo dentro de esa historia. Yo lo viví. Y no fue una historia sencilla. Fue una de esas rupturas que te desarman, que te hacen replantearte todo, quién eres, qué quieres, y por qué sientes que sin esa persona, nada tiene sentido. Durante mucho tiempo pensé que sanar era olvidar. Que bastaba con distraerme, con ocupar mi mente, con seguir adelante. Pero la verdad es que sanar no tiene nada que ver con olvidar. Sanar es recordar sin que duela. Sanar es mirar atrás y sentir paz, no rabia ni nostalgia. Y ese proceso no se logra corriendo. Se logra enfrentando. Recuerdo la primera noche después de la ruptura. La casa estaba igual, pero todo sonaba distinto. El silencio se volvió ensordecedor. Cada rincón tenía una memoria. Cada objeto parecía mirarme con una historia que ya no existía. Esa noche entendí lo que significa la soledad emocional. Estar rodeada de todo lo conocido, pero sentir que ya no perteneces a ningún lugar. Los primeros días fueron una rutina de resistencia. Me levantaba con el alma pesada. Hacía las cosas por inercia. Y fingía que estaba bien frente a los demás. Pero cuando llegaba la noche, me derrumbaba. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Me repetía una y otra vez lo mismo. ¿Por qué si di tanto, terminó así? ¿En qué fallé? ¿Por qué siento que ya no sé quién soy sin esa persona? Y ahí estaba la raíz de todo. No solo había perdido una relación. Había perdido la conexión conmigo misma. Porque cuando estás en una relación larga o intensa, sin darte cuenta, empiezas a girar tu mundo alrededor del otro. Sus planes se vuelven los tuyos. Sus gustos, tus costumbres, sus emociones, tus estados de ánimo. Y cuando todo se rompe, te quedas vacía. Como si hubieras desaparecido dentro de la historia de alguien más. Pasé mucho tiempo buscando respuestas fuera. Leía frases sobre amor propio, veía vídeos sobre soltar. Intentaba convencerme de que estaba avanzando. Pero por dentro, no lo hacía. Seguía revisando sus redes. Esperando un mensaje. Buscando señales donde no las había. Era como si una parte de mí se negara a aceptar que todo había terminado. Hasta que un día, mientras veía una foto antigua, me di cuenta de algo brutalmente honesto. No extrañaba tanto a esa persona. Extrañaba cómo me sentía cuando estaba con ella. Extrañaba la versión de mí que se sentía amada, segura, acompañada. Y ese descubrimiento me cambió. Porque ahí entendí que sanar no era recuperarlo, sino recuperarme a mí. A partir de ese día, empecé a mirarme con más compasión. No desde el juicio, sino desde la ternura. Dejé de preguntarme por qué me dejó. Y empecé a preguntarme por qué dejé que su ausencia me definiera. Fue un proceso lento. Tuve que aprender a estar sola sin sentirme incompleta. Tuve que aprender a disfrutar mi compañía. Al principio, el silencio dolía. Pero con el tiempo, ese mismo silencio se volvió un refugio. Ahí comencé a escucharme. A preguntarme qué me gustaba de verdad. Qué me hacía bien. Qué partes de mí había descuidado por amor. Una tarde, salí sola a caminar. Era el mismo parque donde solíamos ir juntos. Pero esta vez no dolió tanto. Sentí nostalgia, sí, pero también una especie de liberación. Me di cuenta de que no necesitaba borrar los recuerdos para sanar. Solo necesitaba dejar de vivir dentro de ellos. El pasado no se borra, se resignifica. Y cuando logras hacerlo, cada recuerdo deja de ser una herida. Y se convierte en una lección. Comencé a cambiar pequeños hábitos. Volví a leer los libros que me gustaban. A escuchar mi música. A reconectar con mi cuerpo, con mi rutina, conmigo. No fue magia. Hubo días en que retrocedía. Días en los que lloraba sin motivo aparente. Pero también hubo días en los que, sin darme cuenta, ya no dolía tanto. Ahí entendí que sanar no es lineal. Que hay recaídas, y está bien. Que no se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a vivir sin que te domine. Hubo un momento clave.
Estaba mirando una foto antigua. Y por primera vez no sentí ni rabia, ni tristeza, ni deseo. Solo gratitud. Porque si no hubiera vivido esa historia, nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro. Nunca habría aprendido lo que realmente significa amarse a uno mismo. Y fue entonces cuando entendí que la ruptura no había sido una pérdida. Había sido una liberación. El verdadero cambio comenzó el día que dejé de enfocarme en lo que se fue. Y empecé a enfocarme en lo que podía construir. Durante mucho tiempo creí que mi felicidad dependía de encontrar a alguien que me completara. Pero la verdad es que nadie viene a completarte. Vienen a acompañarte. Y si tú no estás entera antes de que alguien llegue, terminas amando desde la carencia. Desde el miedo a perder. Desde la necesidad de que el otro te salve. Eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de entrega. Y yo lo había confundido. Durante años. Aprendí que amar no es perderte en el otro. Es encontrarte a través del otro. Y que una relación sana no te resta. Te impulsa. Por eso, cuando terminó aquella historia, por fin entendí que la vida me estaba dando una oportunidad. La de reencontrarme conmigo. Comencé a escribir. No para recordar, sino para soltar. Cada palabra era un trozo de emoción que liberaba. Y poco a poco, la herida dejó de ser un peso y se convirtió en un mapa. Porque cada ruptura, aunque duela, te muestra con brutal honestidad quién eras, quién fuiste y quién estás destinada a ser. Y cuando logras mirar tu dolor sin miedo, te das cuenta de que no te destruyó, te reconstruyó. Entendí que sanar no es cerrar un capítulo con rencor, sino hacerlo con amor. Amor hacia ti, hacia lo vivido, incluso hacia quien te lastimó. Porque el perdón no es justificar, es liberarte. Es decir, no te deseo mal, pero ya no me quedo atrapada en lo que me hiciste. Esa fue la parte más dura. Dejar de esperar disculpas. Dejar de fantasear con el qué hubiera pasado si. Y aceptar que algunas personas solo llegan a tu vida para enseñarte cómo no volver a perderte. Fue ahí cuando comprendí algo profundo. No se trata de olvidar a quien te rompió, sino de agradecerle por mostrarte las grietas que tú misma necesitabas sanar. Porque a veces, las rupturas no destruyen tu vida, la redirigen. Hoy, después de todo, puedo decir que esa ruptura fue el inicio de mi despertar. Que lo que en su momento sentí como un final, era en realidad una puerta abierta hacia una nueva versión de mí. Una versión más consciente, más fuerte, más libre. Aprendí que el amor no se trata de retener, sino de respetar los procesos. Y que a veces, amarte a ti misma implica dejar ir lo que te duele. Aunque aún lo ames. Ahora sé que no perdiste nada irreemplazable. Te perdiste a ti en el intento de salvar algo que ya no era tuyo. Y ahora estás volviendo a casa. Volviendo a ti. Y eso es lo más hermoso que puede pasarle a alguien que amó desde el alma. Volver a ser su propio refugio. Si estás en ese punto, donde el corazón todavía duele, donde cada día parece igual, y sientes que no vas a poder con esto, quiero que recuerdes algo. No se trata de borrar el amor. Se trata de recordarte a ti dentro de él. De volver a verte completa. Sin necesidad de que nadie te sostenga. Porque sí, duele. Duele soltar, duele aceptar, duele reconstruirse. Pero también sana. Sana cuando dejas de mirar hacia atrás y empiezas a cuidar de ti. Sanar una ruptura no es recuperar al otro. Es recuperar tu poder. Tu voz. Tu esencia. Y cuando vuelves a ti, el amor ya no se busca. Se atrae. Porque cuando estás en paz contigo misma, ya no amas desde la necesidad. Amas desde la plenitud. Un día mirarás atrás. Recordarás el dolor que hoy te rompe. Y te darás cuenta de que todo valió la pena. Porque esa versión tuya que lloraba en silencio, es la misma que hoy camina con la cabeza en alto. Más sabia. Más fuerte. Más tú. Y entenderás que nunca te perdiste realmente. Solo estabas aprendiendo a encontrarte.